Había una mujer en su biblioteca, y Dante García no tenía ni idea de cómo había entrado. La tormenta golpeaba los ventanales de la mansión con una furia que parecía querer arrancar el vidrio de sus marcos. Dante había regresado a esa propiedad aislada en las montañas precisamente para estar solo, lejos de los periodistas, lejos de las juntas interminables, lejos de todo. Pero la soledad que buscaba se había roto en el instante en que escuchó ese sonido extraño proveniente de la biblioteca del segundo piso. Pasos rápidos, algo que se caía, una respiración agitada. Subió las escaleras con pasos silenciosos, cada músculo de su cuerpo en alerta. La puerta de roble macizo estaba entreabierta y una luz tenue se filtraba desde dentro. Empujó la puerta con cuidado y lo que vio lo dejó completamente inmóvil. Una joven estaba junto a la ventana, presionando su rostro contra el vidrio, como si buscara algo en la oscuridad de la tormenta. Tenía el cabello largo y oscuro empapado, cayendo en ondas sobre sus hombros. Vestía jeans destrozados y una chaqueta delgada que claramente no era suficiente para el frío de la montaña. Temblaba visiblemente, sus manos presionadas contra el cristal, dejando marcas de condensación. Cuando finalmente se dio cuenta de su presencia, se giró bruscamente, y Dante pudo ver su rostro por primera vez. Era joven, no más de 20 años, con rasgos delicados, pero marcados por el cansancio. Tenía los ojos enormes, oscuros, llenos de una mezcla de miedo y determinación, y había algo en ese rostro que le resultaba inquietantemente familiar, aunque no podía ubicar exactamente qué. «Perdón», dijo ella, su voz ronca por el frío, o tal vez por haber gritado. «No quería entrar así, pero la tormenta, mi madre está ahí afuera y...» Se detuvo abruptamente, como si se diera cuenta de que estaba revelando demasiado a un extraño. Dio un paso atrás, evaluándolo con cautela. «¿Cómo entraste aquí?», preguntó Dante, manteniendo su voz calmada a pesar de la alarma que sentía. «Esta propiedad tiene seguridad». «La puerta trasera», respondió ella después de un momento. «El sistema de alarma está apagado por la tormenta y necesitábamos un refugio. Mi madre, ella está tratando de asegurar el auto antes de que se lo lleve el lodo, pero yo tenía que entrar, tenía que encontrar un lugar seco y...» Su voz se quebró, y Dante se dio cuenta de que no estaba asustada de él específicamente. Estaba asustada de algo más, algo que había traído hasta su puerta. «¿Dónde está tu madre ahora?» «Afuera. Le dije que viniera conmigo, pero ella insistió en salvar nuestras cosas del auto. Por favor, no llames a la policía. Solo necesitamos esta noche. Mañana nos iremos y...» El sonido de la puerta principal abriéndose violentamente la interrumpió. Pasos rápidos y desesperados subieron las escaleras y entonces una segunda mujer irrumpió en la biblioteca como una ráfaga de viento y lluvia. Estaba empapada hasta los huesos, el cabello negro pegado al rostro, la ropa destrozada y cubierta de barro. Jadeaba como si hubiera corrido kilómetros, y sus ojos oscuros recorrieron la habitación con pánico absoluto hasta que encontraron a la joven. «Luna, gracias a Dios». Su voz era un grito ahogado de alivio. Dio 2 pasos hacia la joven, pero entonces sus ojos encontraron a Dante, y el mundo entero pareció detenerse, porque Dante conocía esa cara, conocía esos ojos que alguna vez lo habían mirado con adoración pura, con entrega absoluta. Conocía esa boca que había besado 1000 veces, que había susurrado su nombre en la oscuridad de noches que ahora parecían pertenecer a otra vida. Conocía cada curva de ese rostro, cada expresión, cada gesto. Lina. El nombre salió de sus labios como una exhalación, como un golpe que lo dejó sin aire. No podía ser real, no podía estar ahí, en su mansión, después de 20 años de silencio absoluto. 20 años desde que la había dejado ir, desde que había destruido lo único real que había tenido en su vida. Ella lo miraba con una mezcla de horror y algo que parecía resignación, como si hubiera sabido que este momento llegaría eventualmente, pero había rezado para que nunca sucediera. «Dante», susurró ella, y su voz sonaba exactamente como la recordaba, rota y hermosa al mismo tiempo. «Por favor, no llames a la policía». La joven Luna miraba entre ambos con una expresión de confusión creciente. ¿Se conocen? Pero ninguno de los dos respondió.
Dante no podía apartar los ojos de Lina, procesando su presencia, las líneas nuevas en su rostro, la forma en que el tiempo había dejado su marca pero no había borrado nada de lo que había amado. Y junto con el shock venía la furia, una ira antigua que había creído enterrada pero que ahora despertaba con fuerza renovada. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Su voz salió más dura de lo que pretendía, años de dolor condensados en esas pocas palabras. Lina se encogió visiblemente ante su tono, pero mantuvo la barbilla alta. No tenía a dónde más ir, dijo ella, y había tanta desesperación en esas palabras que algo en el pecho de Dante se contrajo con fuerza. Necesitábamos un lugar seguro, solo por esta noche. Dante notó cómo había dicho necesitábamos, y su mirada se movió hacia la joven, que ahora observaba el intercambio con los ojos muy abiertos. Luna. Lina había dicho Luna, y algo en la forma en que la había llamado, en el pánico de su voz cuando la había buscado, le decía a Dante exactamente quién era esta joven. Comenzó a contar mentalmente. 20 años desde la última vez que había visto a Lina. La joven parecía tener alrededor de 19 años. No, el pensamiento lo sacudió hasta los huesos. No podía ser, no era posible. ¿Cuántos años tienes?, le preguntó directamente a Luna, su voz más áspera de lo que pretendía. Luna parpadeó, claramente confundida por la pregunta. 19. ¿Por qué? Pero Dante ya no la estaba escuchando. Su mirada había vuelto a Lina, y en sus ojos encontró la confirmación que necesitaba. Terror, culpa, y algo que parecía peligrosamente cercano al arrepentimiento. «¿Es mía?». Las palabras salieron como una acusación, cargadas de 20 años de preguntas sin respuesta. Lina palideció visiblemente, sus labios temblando. «Mamá». La voz de Luna se elevó, teñida de pánico y confusión. ¿De qué está hablando? Pero Lina no apartaba los ojos de Dante. Había lágrimas corriendo por sus mejillas ahora, mezclándose con la lluvia que todavía goteaba de su cabello. «Dante, por favor, no aquí, no así». «Es mía», repitió él, dando un paso hacia ella. «¿Esa joven es mi hija?». El silencio que siguió fue ensordecedor, más ruidoso que la tormenta que seguía azotando las ventanas. Luna había retrocedido hasta golpear contra la estantería, su rostro una máscara de shock absoluto. «No», susurró ella, negando con la cabeza. «No, eso no es posible. Mi padre está muerto. Mamá me dijo que...». Se detuvo abruptamente, mirando a su madre con una mezcla de traición y horror creciente. «¡Mamá!». Lina había cerrado los ojos, lágrimas silenciosas cayendo por su rostro. Cuando finalmente habló, su voz era apenas audible. «Lo siento, Luna. Lo siento mucho». Y esa confirmación, esa admisión simple y devastadora, fue como detonar una bomba en medio de la biblioteca. Luna se deslizó por la estantería hasta quedar sentada en el suelo, sus manos temblando mientras se las llevaba a la boca. «Me mentiste». Su voz era un susurro roto. «Toda mi vida me mentiste». Dante sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Tenía una hija adulta que había crecido creyendo que él estaba muerto. Una hija que Lina había escondido de él durante casi 20 años. La furia que sintió era tan intensa que por un momento no pudo hablar. No pudo hacer nada más que mirar a Lina, esta mujer que había amado más que a su propia vida, esta mujer que le había robado casi 2 décadas con su hija. «Tienes que irte», dijo finalmente, su voz peligrosamente calmada. «Ahora mismo, fuera de mi propiedad». No, la voz de Luna los interrumpió, más fuerte ahora. Se había puesto de pie, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «No vamos a ir a ningún lado, no hasta que alguien me explique qué demonios está pasando aquí». Había acero en su voz ahora, una determinación que le recordaba inquietantemente a sí mismo cuando era joven. Dante la miró realmente por primera vez, estudiando cada detalle de su rostro, y ahora podía verlo todo. Sus propios ojos mirándolo desde el rostro de una extraña, la línea de su mandíbula, la forma en que sus cejas se arqueaban cuando estaba enojada. Dios santo, era su hija, y era el vivo retrato de él. «Está bien», dijo finalmente, cada palabra costándole un esfuerzo monumental.
Pueden quedarse esta noche, pero mañana, Lina, mañana me vas a contar absolutamente todo. Y tú, dirigió su mirada a Luna, tú y yo vamos a tener una conversación muy larga sobre exactamente quién soy. Luna lo miró con una mezcla de desafío y algo que parecía curiosidad herida. ¿Quién eres tú exactamente? Además de alguien que afirma ser mi padre muerto, soy Dante García. Y si lo que tu madre acaba de confirmar es verdad, entonces soy el hombre que ha perdido 19 años de tu vida. Y créeme cuando te digo que alguien va a pagar por eso. Su mirada se clavó en Lina cuando dijo esas últimas palabras, y ella se encogió como si las palabras fueran golpes físicos. Las llevaré a una habitación, continuó Dante, obligándose a mantener la compostura. Pueden ducharse, cambiarse, descansar, pero que quede claro, esto no termina aquí, ni de cerca. Guió a ambas mujeres por el pasillo hacia una de las habitaciones de huéspedes, cada paso sintiendo como caminar sobre cristales rotos. Luna entró primero, evitando mirarlo directamente. Lina se detuvo en el umbral, girándose hacia él una última vez. «Sé que no puedes perdonarme», susurró ella. «Pero Dante, necesitas saber que todo lo que hice fue para protegerla». ¿Protegerla? La voz de Dante salió como un látigo. ¿Protegerla de qué exactamente? ¿De su propio padre? ¿De alguien que la habría amado, que le habría dado todo? «De alguien que me destruyó cuando más lo necesitaba», respondió Lina, su voz finalmente mostrando algo de la ira que había estado conteniendo. «De alguien que me miró como si fuera basura y me dijo que saliera de su vida para siempre. ¿Realmente crees que iba a exponer a mi hija a eso?» Y cerró la puerta antes de que él pudiera responder, dejándolo solo en el pasillo oscuro, con el sonido de la tormenta, como banda sonora de su vida desmoronándose. Dante se quedó ahí parado, temblando no de frío sino de la intensidad de las emociones que lo atravesaban. Tenía una hija que lo odiaba antes de conocerlo. Y la única mujer que había amado verdaderamente había vuelto a su vida solo para revelar la mentira más grande que se le había contado. Nada, absolutamente nada, volvería a ser como antes. Estabas embarazada cuando te fuiste y nunca me lo dijiste. No era una pregunta. Era una acusación que Dante lanzó en el momento en que Lina salió de la habitación al amanecer. Luna se había encerrado en el baño hace una hora, y el sonido del agua corriendo sugería que todavía estaba ahí, probablemente tratando de procesar la bomba que había explotado en su vida la noche anterior. Dante había pasado toda la noche despierto en el pasillo, esperando, con cada minuto que pasaba alimentando la tormenta que crecía dentro de él. Lina cerró la puerta con cuidado, como si el simple sonido pudiera hacer que su hija saliera y presenciara esta conversación. Llevaba puesta una bata que Dante había dejado para ella, y se veía pequeña dentro de ella, frágil de maneras que no recordaba. Tenía ojeras profundas marcando su rostro, el cabello húmedo todavía desde la ducha que había tomado horas antes. «Sí», respondió ella simplemente sin intentar negarlo. Esa única palabra, pronunciada con voz cansada pero firme, fue como recibir un puñetazo en el estómago. Dante había pasado toda la noche buscando alguna explicación alternativa, alguna manera en que Luna pudiera no ser suya, pero al verla, al mirar sus propios ojos en el rostro de esa joven, no había duda posible. «Baja», ordenó él, su voz tensa como un cable a punto de romperse. «No voy a tener esta conversación donde ella pueda escucharnos». Lina asintió y lo siguió por las escaleras hacia la sala principal. La tormenta había pasado durante la noche, dejando un amanecer extrañamente tranquilo que se filtraba a través de los enormes ventanales. Todo parecía en paz, excepto el mundo que se desmoronaba dentro de Dante. Se detuvieron en el centro de la sala, frente a la chimenea. Dante se mantuvo de pie, incapaz de sentarse, su cuerpo vibrando con energía contenida. Lina se abrazó a sí misma, preparándose para el ataque que sabía que venía. «¿Por qué?», preguntó Dante y su voz salió más rota de lo que pretendía. «¿Por qué nunca me lo dijiste?». «Lo intenté», respondió Lina, su voz apenas más alta que un susurro. «Mentira». «No es mentira». Ella levantó la barbilla, algo de fuego encendiéndose en sus ojos. «Fui a tu oficina 3 días después de que terminaras conmigo.
Acababa de descubrir que estaba embarazada. Pensé que si lo sabías, tal vez cambiarías de opinión, que recordarías lo que habíamos sido. Dante sintió que algo frío se extendía por su pecho. No recordaba ninguna visita de Lina a su oficina. «¿Nunca fuiste?» «Sí, fui», respondió ella, y ahora había acero en su voz. «Pero tu secretaria me detuvo. Dijo que tenías órdenes estrictas de no dejarme pasar, así que le di una carta. Una carta donde te contaba todo sobre el bebé». El mundo de Dante se inclinó. Una carta. Nunca había recibido ninguna carta. Nunca me llegó ninguna carta. Lo sé. La risa de Lina fue amarga. Porque tu secretaria siguió instrucciones de tu padre. Él interceptó la carta. Me lo confesó años después, cuando estaba muriendo. Dijo que lo había hecho por tu bien, para protegerte de la cazafortunas que solo quería tu dinero. Dante sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su padre. Por supuesto que había sido su padre. El hombre que había orquestado toda su ruptura, que había fabricado evidencias para convencerlo de que Lina solo estaba con él por su fortuna. ¿Y simplemente te rendiste? La furia en su voz era una máscara para el dolor. ¿No luchaste? Lina dio un paso hacia él, sus ojos encendiéndose con ira contenida durante 2 décadas. ¿Luchar? ¿Con qué, Dante? No tenía dinero. Estaba embarazada, sola, aterrada. Tu padre me amenazó. Me dijo que si intentaba contactarte de nuevo, destruiría mi vida. Que haría que pareciera que estaba tratando de atraparte con un bebé que ni siquiera era tuyo. ¿Y tú? Tú ya me habías dejado claro exactamente lo que pensabas de mí. El recuerdo de ese día era como ácido en su garganta. La había destruido con sus palabras. Había sido cruel con precisión quirúrgica, diseñada para asegurarse de que ella nunca quisiera volver. Pero tenías a mi hija, dijo Dante, su voz bajando a un susurro peligroso. Llevabas a mi hija dentro de ti y elegiste mantenerla alejada de mí durante 19 años. Elegí protegerla, corrigió Lina, lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. Elegí criar a una niña que se sintiera amada y segura, en lugar de exponerla a un padre que me había mirado como si fuera basura. ¿Crees que habría sido mejor arrastrarla a una batalla legal, pruebas de paternidad, visitas supervisadas con un hombre que me odiaba? Yo no te odiaba, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que me dijiste ese día, Dante? Recuérdame las palabras exactas que usaste. El silencio que siguió fue denso, porque Dante recordaba cada palabra, cada insulto, cada acusación basada en las mentiras de su padre. Te dije cosas horribles, admitió finalmente, cosas de las que me arrepentí casi inmediatamente. Pero eso no te daba derecho a robarme a mi hija. Y tú no tenías derecho a destruirme cuando más vulnerable estaba, respondió Lina, su voz quebrándose. No tenías derecho a creer mentiras sobre mí sin siquiera preguntarme. No tenías derecho a tirarme a la calle como si fuera basura. Tenía miedo. Las palabras salieron de Dante antes de poder detenerlas. Mi padre me mostró fotografías, documentos. Todo parecía tan real. Y yo había visto lo que el dinero le hacía a la gente. Había visto mujeres fingir amor por una cuenta bancaria. Tenía tanto miedo de que tú fueras otra más. Entonces eras un cobarde, dijo Lina simplemente. Y yo pagué el precio de tu cobardía. Luna pagó el precio. Dante sintió que algo se quebraba dentro de él, porque tenía razón. Había sido un cobarde. Había elegido creer las mentiras fáciles en lugar de luchar por la verdad difícil. ¿Cómo es ella?, preguntó después de un largo silencio. ¿Quién es Luna? Lina se limpió las lágrimas, su expresión suavizándose ligeramente. Es inteligente, brillante. Está en su 2º año de universidad, estudiando arquitectura. Es fuerte, independiente, obstinada como tú. Tiene tu temperamento, tu determinación, pero también es amable, compasiva. Se preocupa demasiado por los demás. Pregunta por mí. Solía hacerlo. Cuando era pequeña preguntaba dónde estaba su papá. Le dije que habías muerto antes de que ella naciera, que habías sido un buen hombre que me había amado. Pensé que era más fácil que decirle que su padre no sabía que existía, o peor, que tal vez no la habría querido, pero yo la habría querido. La voz de Dante salió ronca. Habría movido montañas por ella. ¿Lo habrías hecho?
preguntó Lina, y había algo desafiante en su mirada. El Dante de hace 20 años, el que me echó de su vida sin escucharme, ¿realmente habría aceptado a un bebé? ¿O habrías exigido pruebas? ¿Habrías acusado? ¿Habrías hecho exactamente lo que tu padre predijo? La pregunta colgó en el aire entre ellos, y Dante no podía responder porque conocía la verdad. El hombre que había sido entonces, cegado por el orgullo y el miedo, probablemente habría hecho exactamente eso. No puedo cambiar el pasado, dijo finalmente. Pero tengo 19 años que recuperar, y voy a empezar ahora. Ella te odia, dijo Lina suavemente. Anoche después de que te fuiste, me gritó durante 1 hora. Me dijo que nunca me perdonaría por mentirle, que quería respuestas de ti, que quería saber exactamente qué tipo de hombre abandona a una mujer embarazada. No la abandoné. Nunca supe que existía. Ella no ve la diferencia. Para Luna, el resultado es el mismo. Creció sin padre. Entonces voy a tener que hacerle entender, respondió Dante. Voy a tener que ganarme el derecho de ser su padre, aunque sea 20 años tarde. El sonido de pasos en las escaleras los interrumpió. Luna apareció en el umbral de la sala, vestida con ropa limpia que había encontrado en el armario de la habitación. Llevaba el cabello mojado recogido en una coleta alta, y sus ojos, los ojos de Dante, se movieron entre ambos con expresión indescifrable. «Quiero escuchar tu versión», le dijo a Dante directamente, ignorando a su madre. «Mi madre me ha mentido durante 19 años. Tal vez tú también mientas, pero merezco escuchar ambas versiones antes de decidir quién creer». Había una madurez en su voz que Dante no esperaba, una fortaleza que lo llenó de orgullo a pesar de las circunstancias. «Está bien», respondió él. «Te lo contaré todo, pero primero necesito saber por qué están aquí. Tu madre dijo que alguien las está persiguiendo». Luna miró a Lina y algo pasó entre ellas, alguna conversación silenciosa. Finalmente Luna habló. «Hace 3 meses mi madre me confesó todo, que estabas vivo, que nunca supiste de mí, que me había mentido toda mi vida. Estaba furiosa, así que hice lo que cualquier persona de mi generación haría. Busqué tu nombre en internet». Dante sintió un peso en su estómago. «¿Y qué encontraste?» «Encontré que eres Dante García, multimillonario, dueño de medio país. Encontré que eres poderoso, influyente, y también encontré que alguien más estaba buscando información sobre ti. Alguien que rastreó mi búsqueda hasta mí». «¿Quién?» «Un hombre llamado Víctor Ruiz. Aparentemente, mi madre le debe dinero, mucho dinero. Y cuando él descubrió quién eres tú, decidió que yo valía más como moneda de cambio». Dante sintió que la furia volvía a arder en su pecho, pero esta vez no era hacia Lina. Era hacia este hombre que se atrevía a amenazar a su hija. «¿Cuánto debe tu madre?» «Eso no importa», interrumpió Lina. «No vamos a dejar que pagues nuestras deudas». «No estás en posición de decirme qué voy a hacer», respondió Dante sin apartar los ojos de Luna. «¿Cuánto?» $300,000, respondió Luna. «Mi madre los pidió prestados para pagar mi universidad. Los intereses la han estado matando durante años». Dante casi rió ante lo absurdo de esa cantidad. Era lo que gastaba en trajes en un año. «Eso no es nada. Para nosotras es todo», dijo Luna, y había orgullo herido en su voz. «Hemos estado luchando con esa deuda desde que tenía 15 años. Mi madre trabajó 3 empleos. Yo trabajo desde los 16. Y ahora este hombre dice que o pagamos en una semana o me usa a mí para cobrarse. Eso no va a pasar», dijo Dante con una finalidad absoluta. «Voy a encargarme de Víctor Ruiz, y después tú y yo vamos a sentarnos y conocernos». «¿De verdad?» Luna lo estudió con esos ojos que eran tan parecidos a los suyos, evaluándolo. «No necesito un padre salvador», dijo finalmente. «He vivido bien sin uno durante 19 años». «Tal vez», respondió Dante, «pero yo he vivido horrible sin ti durante el mismo tiempo. Así que tal vez esto no es solo por ti, tal vez también es por mí». Por primera vez desde que había entrado en la sala, algo en la expresión de Luna se suavizó ligeramente. No era perdón, ni siquiera aceptación, pero era un comienzo. «Está bien», dijo finalmente. «Puedes intentarlo. Pero si vuelves a lastimar a mi madre, si nos abandonas otra vez, no habrá segunda oportunidad». Dante asintió, aceptando los términos.
Y mientras miraba a esta joven feroz y herida que era su hija, mientras sentía el peso de 20 años perdidos presionando sobre sus hombros, supo que su vida acababa de cambiar para siempre. Ahora solo tenía que demostrar que merecía esta oportunidad. Antes de continuar con lo que sucede después, déjame hacerte una pregunta, hermosa. ¿Desde dónde nos estás escuchando en este momento? Tal vez estás en casa, preparándote para dormir, o quizás vas camino al trabajo, o simplemente buscabas una historia que te hiciera sentir algo real. Sea donde sea que estés, me encantaría saberlo. Déjame un comentario aquí abajo contándome desde qué ciudad o país nos acompañas. Y si esta historia está tocando tu corazón de la manera en que espero, regálame un like. Leo cada comentario, hermosa, cada uno, y te prometo que respondo. Ahora sí, volvamos con Dante, Lina y Luna, porque lo que viene a continuación va a ponerte la piel de gallina. No puedes quedarte aquí para siempre, pero tampoco puedes irte todavía. Dante pronunció esas palabras mientras observaba a Luna revisar un libro de arquitectura que había encontrado en su biblioteca personal. Estaban en su oficina, con la luz de la mañana entrando a raudales por las ventanas. Lina se había quedado dormida finalmente hace una hora, exhausta después de la noche sin descanso, y Luna había encontrado a Dante aquí, rodeado de llamadas y documentos relacionados con Víctor Ruiz. Luna levantó la vista del libro, sus ojos evaluándolo con esa intensidad que ya reconocía como característica suya. ¿Qué estás diciendo exactamente? Estoy diciendo que necesito entender completamente la situación con Víctor Ruiz antes de poder neutralizarla. Y que no voy a dejar que mi hija salga de esta casa hasta que sepa que estará segura. Luna cerró el libro con más fuerza de la necesaria. Tu hija. Sigues diciendo eso como si fuera un hecho establecido. Como si 19 años de ausencia no importaran. Dante dejó el teléfono que tenía en la mano y le dio toda su atención. Tienes razón en estar enojada. Tienes derecho a odiarme, a no querer nada conmigo. Pero eso no cambia la biología. Eres mi hija, Luna. Y aunque no estuve ahí durante tu infancia, voy a estar aquí ahora si me dejas. ¿Por qué debería dejarte?, preguntó ella, cruzándose de brazos. Dame una razón, una sola razón por la que debería confiar en ti. Porque a diferencia de hace 20 años, ahora sé lo que es importante. Porque he pasado 2 décadas construyendo un imperio, pero nunca tuve a nadie con quien compartirlo. Porque cuando te miro veo todo lo que perdí, todo lo que pude haber tenido, y eso me duele más de lo que puedes imaginar. Luna lo estudió en silencio, y Dante se obligó a sostener su mirada, a dejar que viera la verdad en sus palabras. Mi madre dice que eras diferente antes, que eras cálido, divertido, apasionado. ¿Qué te pasó? La vida me pasó, respondió Dante. Mi padre me enseñó a ver traición en cada esquina, a proteger mi fortuna por encima de todo. Y cuando creí que tu madre me había traicionado, algo dentro de mí se endureció. Me volví exactamente en el tipo de hombre que mi padre quería que fuera. Frío, calculador, solitario. Y ahora me doy cuenta de que ese hombre ha estado muerto por dentro durante 20 años, y tal vez conocerte a ti pueda enseñarme a ser humano otra vez. Luna desvió la mirada, pero no antes de que Dante viera algo que parecía peligrosamente cercano a la comprensión en sus ojos. Cuéntame sobre Víctor Ruiz, dijo Dante cambiando de tema. Todo. Luna suspiró y se sentó en el borde del escritorio, un gesto casual que le recordó dolorosamente a sí mismo cuando era joven. Mi madre lo conoció hace 5 años. Yo estaba por entrar a la universidad. Había conseguido una beca parcial, pero no era suficiente. Necesitábamos dinero para los gastos de vida, libros, todo lo demás. Los bancos la rechazaron porque no tenía garantías. Víctor Ruiz apareció como una solución. ¿Cómo lo conoció? Él tiene un club nocturno en la ciudad donde vivíamos. También se dedica a préstamos privados. Al principio parecía legítimo. Firmó papeles, estableció un plan de pagos, pero los intereses eran imposibles. Y cada vez que mi madre intentaba pagar, él encontraba formas de aumentar la deuda. Cargos por retrasos que nunca existieron, intereses compuestos que no estaban en el contrato original. Dante sintió la furia ardiendo en su pecho, pero la mantuvo controlada. ¿Y cómo llegamos de ahí a que te use como moneda de cambio? Hace 3 meses,
Mi madre finalmente me contó la verdad sobre ti. Estaba en quiebra, desesperada, y pensó que tal vez yo merecía saber. Nos peleamos horriblemente. Yo estaba furiosa con ella por mentirme, confundida sobre quién eras tú. Así que te busqué en internet. Luna hizo una pausa, pasándose una mano por el cabello en un gesto que era inquietantemente similar a uno de los suyos. Encontré artículos sobre tus negocios, sobre tu fortuna, y aparentemente, Víctor tiene conexiones con gente que monitorea búsquedas relacionadas con personas de alto perfil. Él rastreó mi búsqueda hasta mí, investigó y descubrió la conexión. Una semana después apareció en nuestra puerta diciéndole a mi madre que la deuda había aumentado, pero que tenía una propuesta. ¿Qué propuesta? Que si conseguía que tú pagaras la deuda, él la perdonaría completamente. Pero si no, me llevaría a mí como garantía. Dijo que una hija de Dante García valía mucho más que $300,000, que podría usarme para extorsionarte por millones. Dante sintió que cada músculo de su cuerpo se tensaba con una furia tan pura que por un momento no pudo hablar. ¿Te tocó? ¿Te amenazó directamente? No, fue cuidadoso. Pero el mensaje era claro. Mi madre entró en pánico, empacamos lo que pudimos y huimos. Hemos estado moviéndonos de ciudad en ciudad durante las últimas 2 semanas. Anoche, cuando la tormenta nos atrapó en las montañas, mi madre recordó esta mansión. Me dijo que la habías mencionado una vez, hace 20 años. Era nuestra última opción. Y en lugar de un refugio, encontraron al hombre que tu madre pasó 2 décadas tratando de olvidar. Luna lo miró con algo que podría ser empatía. Ella nunca te olvidó. Sé que debería estar más enojada con ella por mentirme, pero la he visto llorar tu nombre en sueños más veces de las que puedo contar. Sea lo que sea que tuvieron, la marcó para siempre. Dante sintió que algo se retorcía en su pecho. 20 años. Y Lina todavía lo llevaba en sus sueños. 20 años de dolor que él había causado con su cobardía y orgullo. Voy a arreglar esto, dijo, su voz cargada de determinación. Voy a pagar la deuda, pero también voy a asegurarme de que Víctor Ruiz nunca pueda amenazar a nadie más. ¿Cómo? Tengo recursos que él no puede imaginar, contactos en lugares muy altos. Voy a destruir su operación pieza por pieza, legalmente, de forma que no pueda tocar a mi familia. Esa palabra, familia. Luna la notó, y algo en su expresión se suavizó ligeramente. No te conozco, dijo ella después de un largo silencio, pero quiero conocerte. No por el dinero o porque puedas resolver nuestros problemas, sino porque hay una parte de mí que siempre se preguntó cómo sería tener un padre. ¿Qué habría sido diferente? Dante sintió que su garganta se cerraba con emoción. Yo también quiero conocerte. Quiero saber todo. Tus sueños, tus miedos, lo que te hace reír, lo que te rompe el corazón. Quiero recuperar 20 años en el tiempo que me des. Luna asintió lentamente y luego hizo algo que Dante no esperaba. Se levantó del escritorio y caminó hacia él, deteniéndose a 1 metro de distancia. Tengo una condición, lo que sea. No lastimes a mi madre otra vez. No sé qué pasó entre ustedes hace 20 años. No sé quién tuvo más culpa, pero sé que ella me amó lo suficiente como para sacrificar todo por mí. Así que si vas a estar en nuestras vidas, tienes que respetarla. No tienes que amarla, pero tienes que respetarla. La amo. Las palabras salieron antes de que Dante pudiera detenerlas. Nunca dejé de amarla. Y eso es lo que hace que estos 20 años perdidos duelan aún más. Luna parpadeó, sorprendida por la confesión. Entonces, tal vez, todos tengamos una segunda oportunidad aquí. Una segunda oportunidad de ser la familia que deberíamos haber sido. Antes de que Dante pudiera responder, su teléfono sonó. Miró la pantalla y vio el nombre que había estado esperando. Su abogado personal. Disculpa, tengo que tomar esto. Luna asintió y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Dante, dijo usando su nombre por primera vez. Gracias por querer intentarlo. Y salió antes de que él pudiera responder, dejándolo con el teléfono en la mano y una sensación de esperanza que no había sentido en 2 décadas. Respondió la llamada y escuchó
mientras su abogado le explicaba exactamente lo que había descubierto sobre Víctor Ruiz. Y con cada detalle, con cada pieza de información, Dante supo exactamente cómo iba a destruir al hombre que se había atrevido a amenazar a su familia. Porque Dante García no era solo un empresario rico, era un hombre que había construido un imperio entendiendo exactamente dónde estaban los puntos débiles de sus oponentes. Y Víctor Ruiz estaba a punto de descubrir que había elegido al enemigo equivocado. Pero mientras terminaba la llamada y comenzaba a trazar su estrategia, una parte de él no podía dejar de pensar en las palabras de Luna. Una segunda oportunidad, para todos. Subió las escaleras hacia la habitación donde Lina dormía. Abrió la puerta con cuidado y la encontró acurrucada en la cama, su rostro finalmente en paz en el sueño. Se veía tan parecida a la mujer que había amado 20 años atrás, pero con las líneas de la vida marcadas en su piel, con la evidencia de cada sacrificio que había hecho por su hija, su familia. Dante cerró la puerta suavemente y volvió a su oficina. Tenía trabajo que hacer, un enemigo que destruir, una familia que proteger. Y esta vez no iba a dejar que el miedo o el orgullo le robaran lo que importaba. Esta vez iba a luchar. Te dije que no me buscaras, pero aquí estás, desafiándome como siempre. La voz de Víctor Ruiz resonó a través del teléfono con una calma que era más amenazante que cualquier grito. Dante estaba en su oficina. Era pasada la medianoche y había pasado las últimas horas rastreando a este hombre que se atrevía a amenazar a su familia. No te estoy desafiando, respondió Dante con voz controlada. Te estoy ofreciendo una solución civilizada. $300,000 transferidos a tu cuenta mañana a primera hora. La deuda queda saldada y Lina Morales y su hija quedan fuera de cualquier asunto entre nosotros. Víctor rió. Un sonido desagradable que hizo que Dante apretara el teléfono con más fuerza. Dante García, el famoso multimillonario, jugando al padre ausente que de repente descubre su conciencia. ¿Sabes cuánto tiempo llevo esperando que Lina encontrara a alguien como tú? Alguien dispuesto a pagar. Esto no es un rescate, es una transacción comercial. Oh, pero es mucho más que eso, ¿verdad? Tu hija es una joven hermosa, inteligente, con toda la vida por delante. Sería una pena que algo le pasara porque su padre rico es demasiado tacaño para pagar lo que realmente vale. La amenaza implícita hizo que la sangre de Dante hirviera. Estás jugando un juego muy peligroso. No tan peligroso como el que estás jugando tú, García. Aquí está mi contraoferta. 500,000, el doble. Porque ahora sé que tienes un interés personal en esto, y eso hace que el precio haya subido considerablemente. La furia atravesó a Dante como un rayo, pero mantuvo su voz helada. Tienes hasta mañana al mediodía, continuó Víctor. 500,000 o vengo a reclamar lo que es mío. Y créeme, tu hija adulta sabe exactamente lo que eso significa. Lina se lo ha explicado bien. La llamada se cortó antes de que Dante pudiera responder. Se quedó mirando el teléfono en su mano, cada parte de su ser vibrando con la necesidad de destruir algo, pero no podía perder el control. No ahora, no cuando su familia dependía de él. Un suave golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Lina entró sin esperar respuesta, envuelta en una bata con el cabello suelto sobre los hombros. Se veía cansada pero alerta, como si tampoco hubiera podido dormir. ¿Hablaste con él?, preguntó ella. Sí. ¿Y? Dante se pasó una mano por el cabello, un gesto de frustración que estaba haciendo demasiado últimamente. Quiere el doble. 500,000. El color desapareció del rostro de Lina. Se tambaleó ligeramente y tuvo que apoyarse contra el marco de la puerta. Dios mío, sabía que esto pasaría. Sabía que si te involucraba, él lo usaría contra nosotras. Lina, escúchame. Voy a pagar lo que sea necesario para que estés a salvo. Tú y Luna. No puedes hacer eso. Es demasiado dinero. Dante casi rió ante lo absurdo de esa afirmación. Gano eso en menos de un día. El dinero no es el problema. Entonces, ¿cuál es el problema? Dante se levantó y caminó hacia ella, acortando la distancia entre ambos hasta que pudo ver cada detalle de su rostro en la tenue luz de la lámpara del escritorio. El problema es que hombres como Víctor Ruiz no se conforman con dinero. El problema
es que ahora sabe que eres importante para mí, y eso te convierte en un blanco permanente. El problema es que cada segundo que pasa, me doy cuenta de cuánto te perdí y cuánto más tengo que perder ahora. Lina lo miraba con ojos brillantes. Dante, no digas esas cosas. ¿Por qué no? Porque son verdad. Porque las verdades no cambian el pasado. No cambian lo que nos hicimos el uno al otro. Tienes razón, no lo cambian. Pero tal vez podemos cambiar el futuro. No hay futuro para nosotros. Su voz se quebró al decir esas palabras. Tú tienes tu vida, tu imperio, y yo tengo a Luna. Eso es todo lo que necesito. ¿Eso es lo que te dices a ti misma?, preguntó Dante, su voz bajando a un tono peligrosamente íntimo. ¿Que no necesitas nada más que a tu hija? ¿Que no te despiertas en medio de la noche recordando lo que teníamos? Basta. ¿Que no piensas en mí de la misma manera en que yo no puedo dejar de pensar en ti? Lina levantó una mano como si quisiera detener sus palabras físicamente, lágrimas rodando ahora libremente por sus mejillas. No es justo que me digas esto ahora. No cuando estoy vulnerable, cuando no tengo a dónde ir, cuando necesito tu ayuda. No es justo, Dante. Él dio otro paso hacia ella, hasta que pudo sentir el calor de su cuerpo, hasta que pudo ver su pulso acelerado en su cuello. Tienes razón, no es justo. Nada de esto es justo. No fue justo que mi padre nos destruyera. No fue justo que yo creyera sus mentiras. No fue justo que tú tuvieras que criar a nuestra hija sola durante 20 años. Pero aquí estamos de todas formas, y no puedo seguir fingiendo que no siento lo que siento. No puedo hacer esto, susurró ella. No puedo volver a confiar en ti solo para que me destruyas otra vez. Y ahí estaba, la verdad cruda que ambos habían estado evitando, el miedo real que mantenía a Lina a distancia. No voy a destruirte, dijo Dante, levantando su mano lentamente hacia el rostro de ella. No voy a dejarte ir tampoco, porque esa joven que duerme arriba es nuestra hija, y tú eres su madre, y eso significa que ustedes dos son las personas más importantes en mi mundo ahora. Su mano finalmente tocó su mejilla, limpiando las lágrimas con su pulgar. Lina cerró los ojos ante el contacto, temblando bajo su toque. Tengo tanto miedo, susurró ella. Lo sé, yo también. Ella abrió los ojos, y lo que Dante vio en ellos casi lo dejó sin aliento. Dolor, sí, pero también anhelo. Un anhelo que reconoció porque lo sentía en cada fibra de su ser. No soy el mismo hombre que era hace 20 años, dijo él. Ese hombre era un cobarde que dejaba que el miedo lo controlara. Pero ese hombre no sabía lo que era perder todo. No sabía que el verdadero coraje es arriesgar tu corazón incluso cuando sabes que podría romperse. ¿Y ahora? Ahora sé que no hay seguridad en este mundo. Solo hay elecciones. Y elijo elegirte a ti, cada vez. El silencio que siguió era tan denso que Dante podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos. Lina lo miraba como si estuviera tratando de decidir si creerle, si arriesgarse otra vez. Y entonces, sin previo aviso, se puso de puntillas y presionó sus labios contra los de él. El beso fue desesperado, hambriento, lleno de 20 años de anhelo y dolor y preguntas sin respuesta. Dante la envolvió en sus brazos, atrayéndola hacia él como si quisiera fundirse con ella, como si al sostenerla, lo suficientemente fuerte pudiera borrar todos los años que habían pasado separados. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban jadeando, y Lina escondió su rostro contra su pecho. No sé si puedo hacer esto, susurró contra su camisa. Dante besó la parte superior de su cabeza, respirando su aroma. No tienes que saberlo ahora, solo tienes que quedarte. Déjame resolver esto con Víctor, déjame proteger a Luna, y después veremos qué sigue. Antes de que Lina pudiera responder, el sonido de cristales rompiéndose explotó desde algún lugar abajo. Ambos se paralizaron, sus ojos encontrándose en pánico compartido. Luna. El nombre salió de ambos al mismo tiempo, y salieron corriendo de la oficina hacia las escaleras. Pero cuando llegaron al pasillo del segundo piso, encontraron a Luna parada fuera de su habitación, completamente ilesa, pero con expresión alarmada. «Estoy bien», dijo rápidamente al ver sus caras. El ruido vino de abajo. «Quédate aquí», ordenó Dante, pero Luna negó con la cabeza. «No voy a quedarme escondida mientras tú bajas solo. Soy adulta, papá.
Puedo enfrentar lo que sea. La palabra papá lo golpeó como un rayo, pero no había tiempo para procesarlo. Los tres bajaron las escaleras juntos, Dante delante, protegiendo a ambas mujeres con su cuerpo. La sala principal estaba en penumbra. El ventanal que daba al jardín estaba destrozado, fragmentos de vidrio esparcidos por el suelo. Y en medio del vidrio roto había una piedra con un papel atado. Dante se acercó con cuidado y lo recogió. El mensaje era simple, escrito con letra descuidada. Mediodía, García. O vengo por tu hija. No había firma, pero no hacía falta. El mensaje era claro. Víctor Ruiz estaba jugando, demostrando que podía llegar a ellos incluso aquí. Luna leyó el mensaje por encima de su hombro y Dante sintió cómo se tensaba. «Ese bastardo», susurró ella, y había furia en su voz, no miedo. «¿Cree que puede intimidarme lanzando piedras?» «No es intimidación», dijo Lina suavemente. «Es una demostración de poder. Está mostrando que puede llegar a nosotros cuando quiera». Dante aplastó el papel en su puño, su mandíbula apretada. Este hombre había invadido su propiedad, había amenazado a su familia, y por eso había cometido un error fatal. «Esto termina mañana», dijo, su voz cargada de promesa letal. «Víctor Ruiz está a punto de descubrir que eligió al enemigo equivocado». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Luna. Dante la miró, y luego a Lina, estas dos mujeres que eran su familia, que eran todo lo que importaba. «Voy a usar cada recurso que tengo, cada contacto, cada pieza de influencia que he construido durante 20 años. Y voy a destruirlo de una manera que nunca pueda volver a amenazar a nadie». «No quiero que hagas algo ilegal», dijo Lina rápidamente. «No quiero que te pongas en riesgo por nosotras». Dante tomó su mano, entrelazando sus dedos. «No voy a hacer nada ilegal, pero voy a hacer algo definitivo, porque ustedes dos son mi familia ahora, y proteger a mi familia es lo único que importa». Luna los miró a ambos, algo pasando por su expresión. «Familia», repitió suavemente. «Supongo que eso es lo que somos ahora». Y mientras los tres permanecían en esa sala destrozada, con el vidrio roto brillando como diamantes oscuros bajo la luz de la luna, Dante supo que había cruzado un punto sin retorno. Ya no se trataba solo de pagar una deuda o resolver un problema. Se trataba de reclamar lo que era suyo, y nadie, absolutamente nadie, se lo iba a impedir. «El dinero ya está en tu cuenta, pero esto no termina como crees». Dante pronunció esas palabras mientras observaba a Víctor Ruiz al otro lado de la mesa, en el restaurante privado del hotel más exclusivo de la ciudad. Había elegido este lugar estratégicamente, un espacio público pero discreto, con cámaras de seguridad y testigos silenciosos. Un lugar donde Víctor no podría hacer nada estúpido sin consecuencias inmediatas. Víctor sonrió, un gesto que no alcanzó sus ojos mientras revisaba su teléfono para confirmar la transferencia. $500,000. «Exactamente como acordamos. Pensé que ibas a intentar negociar. No negocio cuando se trata de mi familia». La sonrisa de Víctor se amplió, pero había algo incómodo en su expresión ahora. «Bueno, entonces supongo que hemos terminado aquí. La deuda de Lina está saldada. Pueden irse en paz». Dante se reclinó en su silla, su postura relajada pero sus ojos letalmente enfocados. «Casi. Pero antes de que nos vayamos, necesito que entiendas algo muy claramente. Si alguna vez, y quiero decir alguna vez, vuelves a acercarte a Lina Morales o a mi hija, si pronuncias sus nombres, si siquiera piensas en ellas, destruiré todo lo que has construido». Víctor rió, pero el sonido era forzado. Grandes palabras para un hombre que acaba de pagarme $500,000. Dante sacó una carpeta de su maletín y la deslizó a través de la mesa. Víctor la abrió con cautela y Dante observó con satisfacción cómo el color desaparecía de su rostro mientras pasaba las páginas. «Registros bancarios», continuó Dante con voz calmada. «Transacciones que muestran lavado de dinero a través de tu club nocturno. Contratos con empresas fantasma. Conexiones con organizaciones criminales que el gobierno federal ha estado investigando durante años. Testimonios de al menos 20 mujeres a las que amenazaste exactamente como amenazaste a Lina. Todo documentado, todo verificado, todo listo para ser entregado a las autoridades». Víctor levantó la vista bruscamente, furia y miedo,
mezclándose en su expresión. «Esto es extorsión». «No», respondió Dante, su voz fría como el acero. «Esto es protección. Te pagué tu dinero porque la paz de mi familia vale más que cualquier cantidad. Pero si alguna vez cruzas esa línea otra vez, esta carpeta llega a la oficina del fiscal federal en menos de 1 hora. Y créeme cuando te digo que tengo suficiente influencia para asegurarme de que recibas la sentencia máxima por cada cargo». El silencio que siguió fue denso. Víctor Ruiz era muchas cosas, pero no era estúpido. Sabía reconocer cuando estaba derrotado. «Entendido», dijo finalmente, su voz tensa. «No volveré a acercarme a ellas. Me alegra que hayamos llegado a un entendimiento». Dante se levantó, abotonándose el traje con movimientos precisos. Había ganado esta batalla sin violencia, sin poner en peligro a nadie, usando exactamente lo que mejor sabía hacer: información, influencia y determinación implacable. Cuando regresó a la mansión, encontró a Lina y Luna en la terraza. Luna estaba mostrándole a su madre algo en su laptop, probablemente proyectos de arquitectura de su universidad. La escena era tan perfectamente doméstica, tan completamente opuesta a todo lo que su vida había sido antes, que Dante se quedó parado un momento solo observando. Entonces Luna lo vio y cerró la laptop inmediatamente. ¿Y bien? Dante asintió una vez, firme. Terminó. Víctor no volverá a molestarlas. Nunca. Lina se levantó de su silla, sus manos temblando. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque tengo suficiente información sobre sus actividades criminales como para enviarlo a prisión por el resto de su vida. Y él lo sabe. No va a arriesgarse. Luna se levantó también y, para sorpresa de Dante, caminó directamente hacia él y lo abrazó. No fue un abrazo largo o particularmente emotivo, pero era real. Era un comienzo. «Gracias», susurró ella contra su pecho, «por protegernos». Dante la abrazó con cuidado, como si temiera que pudiera romperse o desaparecer. Es lo que hacen los padres. Cuando Luna se separó había lágrimas en sus ojos, pero también una sonrisa. «Supongo que tenemos mucho que aprender sobre ser familia, ¿verdad?» «Toda una vida», respondió Dante. «Pero tenemos tiempo ahora, todo el tiempo del mundo». En las semanas que siguieron, la mansión se transformó de un mausoleo silencioso en algo que se parecía peligrosamente a un hogar. Luna se instaló en una de las habitaciones, convirtiendo un espacio en su estudio temporal de arquitectura. Pasaba horas dibujando, diseñando, creando mundos en papel mientras su padre observaba con fascinación. Una tarde, Dante la encontró en su nueva oficina improvisada, rodeada de planos y maquetas. «¿Puedo entrar?» Luna levantó la vista y sonrió. «Es tu casa». «Es nuestra casa», corrigió él, y vio cómo algo en la expresión de ella se suavizaba ante esas palabras. Se sentó en el borde de su escritorio, mirando el proyecto en el que trabajaba. Era un diseño para un centro comunitario, algo que había mencionado que quería construir algún día para ayudar a familias de bajos recursos. «Es hermoso», dijo sinceramente. «Tienes un don real». «Gracias». Luna hizo una pausa, su lápiz quieto sobre el papel. «Puedo llamarte papá, ¿verdad? Quiero decir, lo dije una vez en el calor del momento, pero no sé si...» «Por favor», la interrumpió Dante, su voz ronca de emoción. «Me encantaría que me llamaras papá». Luna asintió, limpiándose discretamente las lágrimas. «Entonces, papá, ¿te gustaría ayudarme con este proyecto? Podría usar tu experiencia en negocios para hacerlo financieramente viable». Y así comenzó una nueva rutina. Padre e hija trabajando juntos, construyendo puentes sobre 20 años de ausencia, con cada conversación, cada proyecto compartido, cada momento robado al tiempo perdido. Pero no todo era fácil. Había días en que Luna se enojaba sin razón aparente, días en que el peso de la mentira que había vivido la aplastaba. Había noches en que Dante la encontraba llorando en la terraza, procesando el duelo de un padre que nunca conoció y la rabia hacia la madre que se lo había ocultado. En uno de esos momentos, Dante se sentó a su lado en silencio, solo estando presente. «¿Alguna vez vas a perdonar a tu madre?», preguntó ella finalmente. «Ya la perdoné», respondió Dante. «No de inmediato, y no fue fácil. Pero entiendo por qué hizo lo que hizo.
Estaba protegiendo a su hija del hombre que la había destruido. ¿Cómo puedo culparla por eso? Yo todavía estoy enojada con ella, admitió Luna, por mentirme, por robarme la oportunidad de conocerte. Y tienes derecho a estar enojada. Pero, Luna, mírame. Ella giró para enfrentarlo y Dante tomó sus manos entre las suyas. Tu madre te amó lo suficiente como para sacrificar todo por ti. Trabajó hasta el agotamiento. Se endeudó. Arriesgó todo para darte la educación que mereces. Cometió un error enorme al ocultarme de ti, pero lo hizo porque te ama. Y algún día, cuando tengas tus propios hijos, entenderás que el amor de padres a veces te hace tomar decisiones imposibles. Luna asintió lentamente, procesando sus palabras. ¿Tú la amas todavía? Sí, respondió Dante sin dudar. Nunca dejé de amarla. Entonces tal vez deberías decírselo, porque ella también te ama. Puedo verlo en la forma en que te mira cuando cree que nadie está observando. Esa noche, Dante encontró a Lina en la biblioteca, el mismo lugar donde todo había comenzado semanas atrás. Estaba mirando por la ventana hacia las montañas, perdida en sus pensamientos. «Hola», dijo él suavemente. Ella se giró, sorprendida. «Hola, pensé que estabas con Luna». «Estaba, pero quería hablar contigo». Lina se tensó ligeramente, preparándose. «Quiero que te quedes», dijo Dante sin preámbulos. «No solo hasta que las cosas se calmen. Quiero que tú y Luna se queden aquí, que esta sea su casa, que construyamos algo real juntos». Lina negó con la cabeza, pero no en rechazo. «Dante, 20 años es mucho tiempo. Somos personas diferentes ahora. Lo sé, y tal vez eso es bueno. Tal vez quienes somos ahora es mejor que quienes éramos entonces». Dante caminó hacia ella hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para tocarla. «Te amo, Lina. Nunca dejé de amarte. Y sé que no puedo borrar el pasado. No puedo devolver esos 20 años, pero puedo darte el futuro. Puedo darte cada día que me queda, cada momento, cada latido de mi corazón». Lina lo miraba con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Voy a necesitar tiempo. Voy a necesitar que seas paciente. Tengo todo el tiempo del mundo y toda la paciencia que necesites». Ella se inclinó hacia adelante hasta que su frente tocó la de él. «Yo también te amo», susurró. «Y eso me aterra porque ya sé lo que se siente perderte. Entonces no me pierdas esta vez. Quédate. Construye este futuro conmigo». Y en ese momento, Lina lo besó. Un beso que era una promesa, un nuevo comienzo, una elección consciente de arriesgar su corazón otra vez. 3 meses después, Luna encontró a sus padres en el jardín, trabajando juntos en los planos para su centro comunitario. Dante había insistido en financiarlo completamente, convirtiendo el sueño de su hija en realidad. Los observó por un momento. Estos 2 adultos que finalmente habían encontrado su camino de regreso el uno al otro, y sintió que algo se asentaba en su pecho. Paz, aceptación. «Hey», los llamó. «¿Tienen un minuto?» Ambos levantaron la vista, y la sonrisa que compartieron antes de mirar hacia ella le dijo todo lo que necesitaba saber. Estaban juntos. Finalmente. «Quería decirles algo», continuó Luna, caminando hacia ellos. «He estado pensando mucho sobre todo lo que pasó. Sobre las mentiras, sobre el tiempo perdido, sobre todo». Lina se tensó, pero Luna levantó una mano. «Y me di cuenta de algo. Sí, perdimos 20 años. Sí, hubo mentiras y dolor, pero también me di cuenta de que tengo 2 padres que me aman más que a nada en el mundo, que lucharon por mí a su manera, incluso cuando esa manera estuvo equivocada. Y eso es más de lo que mucha gente tiene». Se detuvo frente a ellos, tomando las manos de ambos. «Así que los perdono, a los 2, por todos los errores. Y quiero que empecemos de nuevo. No como extraños tratando de recuperar el pasado, sino como una familia construyendo un futuro». Dante sintió lágrimas quemando sus ojos, algo que le pasaba cada vez más seguido desde que Luna había entrado en su vida. «Te amo, hija. Yo también te amo, papá». Y mientras los 3 permanecían ahí, con el sol poniéndose sobre las montañas pintando todo de dorado, Dante supo que finalmente había encontrado lo que había estado buscando toda su vida.
una familia, un hogar, un amor que había sobrevivido 20 años de separación y emergido más fuerte. No era un final perfecto. Todavía habría desafíos, momentos difíciles, recuerdos dolorosos que procesar, pero era un comienzo. Un nuevo capítulo para 3 personas que habían aprendido que el perdón no es olvidar, sino elegir construir algo nuevo sobre las ruinas del pasado. Y mientras Dante sostenía a Lina con un brazo y a Luna con el otro, mirando hacia el futuro que finalmente podían construir juntos, supo que todas las batallas, todo el dolor, todo el tiempo perdido, habían valido la pena por este momento, por esta oportunidad de amar y ser amado, por esta familia que era suya para proteger y cuidar para siempre.